Palabra eterna. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová: Grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra, y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre, me matará. Le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo, Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Zila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal-Caín. Un día Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los descendientes de Adán. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó, y los bendijo, y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Después que engendró a Enos, Set vivió 807 años, y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Set fueron 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enos vivió 815 años, y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enos fueron 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Después que engendró a Mahalaleel, Cainán vivió 840 años, y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Cainán fueron 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Después que engendró a Jared, Mahalaleel vivió 830 años, y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Mahalaleel fueron 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años, y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Jared fueron 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años, y engendró hijos e hijas. Así,
Todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Después que engendró a Lamec, Matusalén vivió 782 años y engendró hijos e hijas. Así, pues, todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé, pues dijo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Después que engendró a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé construye el arca. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca, y le harás 3 pisos. Yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Dale a like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más videos.